Estamos en el tema de progresiones geométricas y vamos a resolver el ejercicio 166 del grupo 1, el ítem o ejercicio número 1. Estamos en la página 207 del libro de Mansil, tomo 2. Y el ejercicio dice hallar el noveno término de 10, 20 y 40. Esta es una progresión geométrica directamente porque aquí tenemos una razón o un valor que se utiliza para generar la progresión. Como nos damos cuenta, si nosotros aquí ponemos 10, luego 20, luego 40, para demostrar que esta es una progresión geométrica, debemos de encontrar un número o un valor de una razón que es la que se utiliza para generar la progresión. Por ejemplo, 10 debemos multiplicar por el valor de la razón para obtener el valor de 20. Y de la misma manera, 20 debemos multiplicar por el valor de la razón, por el valor de la misma razón, para obtener el valor de 40. La razón es un término constante. De acuerdo a este ejercicio, y solamente a simple vista, la razón valdría 2. Es decir, 10 multiplicado por 2 me da 20. Y 20 multiplicado por el mismo 2 me da 40. De esa manera se va generando la progresión. Por consiguiente, ya tenemos el primer valor de la razón, el cual es el 2. También se podía haber encontrado esta razón dividiendo un número para su anterior. Por ejemplo, 20 dividido para 10. 20 dividido para 10 me da a 2. O de la misma manera, 40 dividido para 20. Siempre seleccionamos uno y lo dividimos para su anterior. Por ejemplo, 40 para 20 me da a 2. Entonces la razón es a 2. Esta progresión de ninguna manera podría ser aritmética, porque para que sea una progresión aritmética debemos sumar o restar un valor constante, una diferencia. Por ejemplo, si asumiéramos inicialmente que esta es una progresión aritmética, deberíamos tener un valor que le sumamos a un número para generar el siguiente. Si asumiéramos que esta fuera una progresión aritmética, por ejemplo, 10 para llegar a 20 deberíamos sumar un valor de 10. Sin embargo, este valor de 10 debe ser constante durante toda la progresión para que ésta sea aritmética. Por ejemplo, si tenemos un valor de 20, ¿y qué tal si le volvemos a sumar el mismo valor de 10? Ya nos da 30. Sin embargo, el término siguiente es 40. Por consiguiente, no coincide la progresión al ir sumando de 10 en 10. Por consiguiente, no existe un valor constante a sumar y por consiguiente esta no es una progresión aritmética y directamente es una progresión geométrica, por cuanto la progresión se va formando al multiplicar un valor al valor inicial y de esa manera se genera la progresión. Por ejemplo, 10 por 2, 20 y 20 por 2, 40. De esa manera nosotros establecemos ya que esta es una progresión geométrica. Como nos pide el noveno término, nosotros debemos ir generando la progresión, lógicamente multiplicando por la razón de 2 para obtener el siguiente término. Como dice el noveno término, debemos irlo calculando. Por ejemplo, tenemos el término número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y número 9. Este es el término que nosotros necesitamos. Es decir, si nosotros contabilizamos el noveno término, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos el noveno término, directamente n es 9. N representa el número de términos y R la razón. Dice el noveno término de 10, 20 y 40. Como la progresión inicia en 10, entonces A1, que es el primer término, vale 10. Y lógicamente, como necesitamos el noveno término, AN, en este caso, es el que no lo tenemos.
Es decir que prácticamente el término A9, porque n vale 9, es el que no tenemos y ese es el que debemos calcular. El noveno término. En este ejercicio, al trabajar solamente con números enteros y solamente haciendo la multiplicación, podemos nosotros encontrar realmente el valor que se necesita simplemente multiplicando. Por ejemplo, 40 por 2, 80. Por 2, 160. Por 2, 320. Por 2, 640. Por 2, 1280. Y por el último 2, 2560. Esa debería ser la respuesta obtenida al aplicar las fórmulas. Entonces comprobamos. La fórmula para calcular el último término sería AN es igual a A1 por R elevado a la n menos 1. Como queremos el noveno término, sería A9, es el término que aquí está. Sería A1, buscamos A1, que en este caso es el primer término, que es 10, multiplicamos por R, que vale 2, a la n menos 1. Y aquí tenemos que es 9 menos 1. Entonces sería A9, que es el noveno término. Vamos a mantener el 10 por 2 y 9 menos 1 me da 8. A9 igual a 10 por, y este 2 a la octava, debemos hacerlo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Tendríamos que repetir o multiplicar 8 veces el número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256. Si queremos comprobar en la calculadora, sería 2 y buscamos la tecla para elevar, que es esta tecla de aquí. 2 elevado a la octava me da 256. O multiplicamos 2, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, nos da 256. Y 256 por 10, tenemos el noveno término, que es 2560. Probamos en la calculadora. 256 por 10. Podemos escribir al revés también. Nos da 2560. Y ese sería todo el ejercicio.